Hoy, como todos los estudios, a mí me gusta poder recordar algunos aspectos. Estuvimos abordando cómo Eva introdujo el sistema de la reina del cielo. También estuvimos analizando el juicio de Dios a la serpiente. A ver, quiero ponerlo en panorama en algo. Adán, ¿cuántos años vivió según la escritura? 930 años. Esos 930 años, ¿usted cree que él no conoció a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos y aún hasta tataranietos? O sea, personas hoy día que tienen 100 años ya pueden conocer hasta sus tataranietos. Hay personas, no digo que todo sea el caso de todo el mundo, pero hay muchos que ya conocen a sus bisnietos. Y aún no tienen más de 100 años. O sea, el punto al que voy es, Adán tuvo 930 años. O sea, imagínese las generaciones que él alcanzó a conocer. Fueron bastantes. Entonces, yo algo que sí tengo presente es que él se encargó de comunicar todo este juicio que Dios había soltado, que había dicho, de una mujer nacerá el Salvador, de una mujer nacerá el Mesías. Él se encargó de soltarlo, de comunicarlo a sus generaciones. Diga conmigo, Adán comunicó la promesa de salvación por la línea de Set. Set tuvo varias generaciones hasta llegar a un Noé. Entonces ahí es donde voy a mi pregunta de la tarea. ¿Quién hizo ese punto de la tarea de subrayar en su Biblia, Génesis 5, las 10 generaciones que había entre Adán y la línea de Set hasta Noé? Lo tienen ahí anotadito, tienen ahí subrayado, han hecho su tarea ahí, todos juiciosos. Bueno, vamos todos a Génesis 5. Entonces es Adán, Set, tercero, Enos, Cainán, cuarto, Mahalaleel, sexto es Jared, séptimo es Enoc. Este Enoc es por la descendencia de Set, que es el que dice que caminó con Dios y que Dios en un momento lo desapareció. Matusalén, noveno, Lamec, que no es el mismo Lamec de la descendencia de Caín. Y el décimo es Noé. Noé, la Biblia registra que fue un varón justo, perfecto en sus generaciones. Y Génesis 6:9 dice que Dios caminó con él. Que Dios pueda decir de ti: quiero caminar contigo por tu justicia. Quiero caminar contigo por tu pureza, porque caminas perfecto delante de mí. Ahora, también con todo este entendimiento que estuvimos abordando, nace una pregunta: ¿por qué razón yo tuve que revisar estas dos genealogías? ¿Por qué revisamos la genealogía de Adán y por qué también por la línea de Caín y por la línea de Set? Y la respuesta es porque estas dos líneas en algún momento se conectaron, en algún momento llegaron a formarse juntos, y esta unión generó más tarde Babilonia. O sea, iglesia, lo que yo quiero que usted entienda aquí es que la unión de algo justo con algo perverso, lo dijimos, genera un gigante. ¿Cuál es el gigante? En este caso, Babilonia. Babilonia fue uno de los grandes diseños perversos, porque fue la unión de una línea generacional justa con una línea generacional perversa, que fue la de la esposa de Noé, que ¿cómo se llamaba? Naama. Revisamos que Noé con Naama engendró 3 hijos. Ahora acá salta una pregunta: ¿también tuvo hijas Noé? La Biblia no registra en ningún momento que haya tenido
alguna hija. Sencillamente dice que los hijos eran Sem, Jafet y el perverso Cam, el hijo menor. Los pongo en ese orden de mayor a menor. Ahora, en ese día que yo enseñé de esto, algunos hermanos se me acercaron y me preguntaron si fueron Noé, su esposa, y los 3 hijos los que entraron en el arca, ¿con quién tuvieron los hijos su descendencia? ¿Acaso fue con la mamá? Y ahí vamos a aclararlo con la escritura. Hay 2 pasajes muy clarísimos que a usted le pueden responder esto. Vamos a ir por favor a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice: aquellos que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras él preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, ¿cuántas? Fueron salvadas por agua. Ahora, el otro capítulo donde va a aclararnos estas 2 preguntas de si tuvo hijas y de cuántos fueron los que entraron en el arca. Vamos a ir por favor a Génesis 7, versículo 13. Y dice, vamos a leerlo desde el 12. Hubo lluvia, fue cuando Dios desató la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día que empezó a llover, entraron Noé y Sem y Cam y Jafet. Ahí van 4, ¿cierto? Hijos de Noé. La mujer de Noé van 5 y las 3 mujeres de sus hijos. Para los que tenían la pregunta de que si los hijos tenían más esposas, no, solamente tuvieron una esposa cada uno. Acá está diciendo que eran 8. Sin embargo, también lo que analizamos este viernes es que después del diluvio, Cam, que significa caliente, que significa cálido, que significa el que está quemado, Cam descubrió la desnudez de su padre. Y analizamos que según Levíticos y según la transliteración original del hebreo, descubrir la desnudez del padre sencillamente es tener relaciones sexuales con la esposa del padre. En otras palabras, con su mamá. Por esa razón, Noé maldice a Canaán y no a Cam, como fruto de esa relación de incesto. Acá es donde ya vamos a iniciar con la enseñanza de hoy, para que yo le pido que hoy tome buena nota, buena atención, para clarificarlo. Noé tiene 3 hijos. Cam, el hijo menor, va a tener 4 hijos, uno de ellos con su mamá. Por esa razón Dios lo maldice. Pero Cam tiene un hijo que se llama Cus, el cual más tarde va a engendrar a Nimrod, y este es el que funda el imperio de Babilonia. Ahora, por favor, vamos a ir a Génesis 9, versículo 18, porque acá hay algo interesante que usted debe guardar. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Esto es interesante. De ellos 3 fue llena toda la tierra. Diga conmigo, todas las naciones que hoy existen provienen de estos 3. Importantísimo eso. Con Noé, Dios inicia la versión, vamos a decir, 2.0 de su creación. Aunque yo podría llamarla como 4.0 si tenemos en cuenta las razas preadámicas. Es decir, Dios, y lo hablábamos,
tiene que hacer un reinicio en la creación porque estaba pervertida. Los nefilines estaban matando a los hombres, estaban matando a los animales, estaban pecando con las mujeres de todo tipo de formas. Entonces Dios vio tanta violencia, tanta maldad, trajo este juicio, y con estos 3 hijos de Noé, Él busca hacer una nueva versión de las naciones. Entonces esto es muy importante que lo guarde. De estos 3 vienen todas las naciones que hoy existen en la tierra. De Sem vienen todos los hebreos. De Sem vienen todos los judíos, todas las naciones y todas las tribus que son árabes. De Sem, como Turquía, como el sur de Irán, como Asiria. Y acá hay un dato interesante: de Sem viene Estados Unidos, de Sem viene Canadá, de Sem viene también Australia. El continente australiano viene de Sem, los poblaron los de Sem. Y de Sem es de donde viene Jesucristo. Ahora vamos a ir con Jafet. De Jafet descienden todos los de Europa y también los asiáticos. De Jafet descendemos nosotros. Esto es interesantísimo. De Jafet vienen los indígenas de América. Y para que tenga ahí este dato, que yo le voy a poner ahorita una tareita acá. Estos indígenas vienen del 7º hijo de Jafet, que se llama Tiras. Ahora, por otro lado, de Cam viene el continente africano. De Cam viene la India, de Cam vienen los sumerios, de Cam viene Egipto, e interesantemente de Cam viene Brasil. Muy interesante. Pregunta, con todo lo que hemos hablado, sin mirar a la pantalla: ¿de dónde vienen los de Colombia? De Jafet. Nosotros, los colombianos, venimos de Jafet. Ahora, si usted quiere investigar más acerca de este tema, el título, por ejemplo, del capítulo 10 se llama Tabla de las Naciones. Hay una tabla de las naciones y es muy interesante, y eso es lo que vamos a estar revisando en Génesis 10, de esta tabla de las naciones. El capítulo 10 es un capítulo, mire, extremadamente revelador, porque cada uno de los descendientes de estos 3 son naciones. O sea, acá es donde nuevamente vuelve lo que yo le estaba diciendo ese día. Acá es donde tiene peso las genealogías. ¿Para qué sirven las genealogías? Bueno, por ejemplo, en este capítulo 10, para mostrarte las naciones que vienen de estos 3: de Sem, de Jafet y de Cam. De Sem vienen 26 naciones, de Jafet vienen 14 naciones y de Cam vienen 30 naciones. Y la suma de estas naciones es 70. 70 habla de naciones. Estos 70 son las naciones de los cuales vienen todas las naciones de la tierra hoy día. Y hay una tarea que yo le quisiera poner exactamente a las personas que quisieran entender más a profundidad esto. Lea Génesis 10 y enumere a todos los descendientes de estos 3 hijos de Noé. O sea, lea Génesis 10 y usted va a empezar a ver que hay un título que se llama descendientes de Jafet, otro descendientes de Cam y otros descendientes de Sem. Y usted los empieza a enumerar y va a encontrar al final que son 70. Pero va a empezar a entender cosas muy particulares, como un dato que no es muy casual, pero que es muy importante y lo quiero traer a colación. Por ejemplo, Cam tuvo a Canaán. ¿Con quién?
con la mamá, con Naama. Cam tuvo a Canaán. Y esta relación de incesto generó algo muy particular. Canaán registra Génesis 10, versículo 15 al 18, que Canaán tuvo 11 hijos. Usted los va a contar y va a ver que hay 11 hijos. El número 11 está asociado a la rebelión. Yo le pido que piense por un momento que han pasado los 11. Un 11 de noviembre, Cartagena se hace independiente. Un 11 de noviembre, un 11 del 11. Ahora, un 11 de septiembre fueron los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Estados Unidos. El 11 de marzo del 2004, los grupos terroristas que se llaman Al-Qaeda hicieron un atentado explotando 10 bombas en 3 estaciones de tren en España. Un 11 de marzo. El 11 de marzo del 2004, por si quieren mirar esa noticia. Los 11 son nefastos. El 11 de marzo del 2011 fue el conocidísimo terremoto y el tsunami de Japón. No sé si algunos lo recuerdan, que dijo que hubo una catástrofe grandísima en toda Japón por el terremoto que se había producido allá. Bueno, todo esto lo estoy visibilizando porque el 11 es un número que habla de rebelión. El 11 es un número que habla de desgracia. El 11 es un número que habla de catástrofe. ¿Y qué con todo esto? El 11 es un número que habla de guerras. Y ojo con algo que quiero traer también a claridad. Yo no estoy hablando de numerología, pero algo que sí hay que poner en el ámbito y un fundamento es que cada número tiene una implicación espiritual. Los números Dios los puso para revelar un diseño ahí. A mí me parece muy particular este dato del 11, porque por ejemplo, ahí se me podría acercar una hermanita. Ay, yo nací el 11. ¿Alguien nació aquí el 11 de algún mes? ¿Hay alguna persona que me puede decir, y mire, yo nací el 11 del mes 11 del 2011 a las 11:11? O sea, imagínese ese caso. ¿Qué hago? Puede surgir una pregunta como esta. Bueno, si el 11 es rebelión, si el 11 es catástrofe, si el 11 es guerra, si el 11 es tragedia, si el 11 es desgracia, tenemos que hacer una acción y es redimirla. Y esta es una tarea que yo le quiero poner para las personas que nacieron el 11 o para las personas que tienen en alguna fecha especial el 11. Por ejemplo, para las personas que hayan nacido en noviembre. ¿Alguien aquí nació en noviembre? ¿Alguien nació en enero? Para los que hicieron la tarea, en el primer calendario que existió habían solamente 10 meses. ¿Sí? Ahí ya empieza a hacer clic alguno. Uy, sí, ya entendí. Bueno, luego añadieron 2 meses, pero los pusieron al final. Januaris o Januarius y Februarius. Januarius, que se conecta con el dios Jano, y Februarius con Februs o Plutón. Al punto al que voy con esto es, lo que hoy día es enero, que es el primero, antes era el 11. Entonces, aún en esto, los que cumplan en enero, algo en el enero está conectado con el 11. Solo hago esta anotación para eso, para que usted pueda juzgar lo que se mueve los 11. Por favor, no sé si alguien se casó un 11. Todo este tipo de cosas
pueden aún darle luz en áreas de su vida. Hay personas que pueden decir: ¿por qué estoy viviendo catástrofes? ¿Por qué estoy viviendo desgracias? Bueno, hay cosas como el hecho, mire, ahorita yo le voy a empezar a visibilizar esto. ¿Por qué razón yo le puse a investigar de los meses? ¿Solamente para que usted lo sepa? No, en realidad es porque hay una acción que Dios quiere que usted haga con el mes en el cual usted nació. Y ya voy para allá. Pero estoy por un momento con los del 11, porque el 11 dijimos que es un número bien serio. ¿Cuántos tuvieron 11 hijos? Pues ese tipo de cosas pueden mostrar mucha luz en cosas. Entonces, la tarea que yo le pongo a estas personas, aún hay personas que pueden quedar embarazadas y preciso tienen el hijo, el 11. La tarea es: rompa todo derecho legal que las tinieblas tenían sobre usted para traer. O sea, mire, los del 11 algo tienen conectado con la rebelión, algo tienen conectado en sí con la desgracia, con la catástrofe. Entonces lo que usted va a hacer es meterse en el Espíritu, cerrar sus ojos, orar y va a decir: Padre, yo en el nombre de Jesucristo desligo mi vida del número 11, desligo mi vida de las desgracias, de las guerras, desligo mi vida de la pobreza, de la ruina, de caer como cae el 11, que va a ser servidor. Si ustedes miran a Canaán terminó sirviendo a los de Jafet. Canaán terminó sirviendo a los de Sem. O sea, acá también hay algo que yo quiero levantar con mucha fuerza. Noé está soltando al padre: Padre, engrandece a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Padre, engrandece a Jafet. Y yo ahorita le pregunté: ¿de dónde viene Colombia? De Jafet. Por ende, lo que acá está diciendo en otras palabras es: engrandece Dios a Colombia. Y que los perversos nos sirvan, y que los que vinieron a esclavizar nos sirvan, y que los que vinieron a dañar este territorio terminen sirviéndonos, porque es una promesa que Dios le dio a Colombia. O sea, no lo podemos ver como tan solamente a Jafet, no, está hablando de todos los que Jafet fue a llenar, a poblar. Esos lugares tienen esta promesa: que Dios engrandezca a Colombia. Pero entonces luego, después de usted romper todas las implicaciones que carga el 11, ¿por qué hijos se rebelan? Algo pasó en un 11. Por ejemplo, hay algo, no he analizado a profundidad esto, pero es que a las 11:11 se le cumple el deseo a las personas. Todo este tipo de cosas, en cierto modo, están unidos a la astrología, están unidos a la adivinación, y por ende están conectados a este sistema que en últimas lo que le está trayendo es desgracia. Acá hay una persona que está diciendo que nació el 11, del 11, del 11. Espero que no a las 11:11. Después de usted juzgar esa rebelión que venía a sentarse en usted, manifieste la sangre de Cristo. Siempre la sangre de Cristo tiene una acción de redención en todo. Por eso la sangre de Cristo es tan importante. O sea, la sangre de Cristo nos rescata de esa vida, nos rescata de esa condición. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aquellas personas que han nacido el 11 o que han tenido sucesos un 11, problemas algún 11, que todo esto que les estaba recobrando factura hoy día, yo manifiesto la sangre de Cristo sobre ustedes. Entonces, para mí es muy tremendo ver cómo, de entender que nacieron 11 hijos de Canaán, pueda salir una revelación como esta. Que usted pueda entender algo así tan profundo. Bueno, ahora sí voy a revisar, porque creo que esto está conectado con la tarea, y acá va a salir algo muy importante para cada persona. La tarea era: ¿por qué los meses del año se llaman como se llaman? A ver,
No quiero que sea una sola persona la que me dé la razón. ¿Cuántos investigaron que digan, yo lo investigué muy bien el tema? O sea, si lo investigó muy bien, yo le podría hacer esta pregunta: ¿cuántos calendarios existieron? Porque lo investigó muy bien. 2 me dicen por acá. 3 por acá. ¿Quién da más? No. Fueron 4. 4 calendarios. Bueno, voy a ir aquí con el pastor. ¿Por qué los meses del año se llaman de la manera en la que se llaman? Digamos que, según la investigación, hay 3 razones por las cuales los meses se llaman como se llaman. Uno, porque le rendían culto a los dioses, a dioses que generalmente eran los planetas. 2, por algunos personajes, que son el mes de julio y agosto. Y los otros meses por cuestión de puramente numerología, de números. Muy perfecta esa respuesta. Ahora, ¿qué significa? ¿Quiénes, levante la mano, quiénes hicieron la tarea? Alto, las que le hicieron para yo poder ir allá. ¿Qué significa enero? Enero viene del latín Januarius, Janero. Toma su nombre del dios Jano, representado con 2 caras, el espíritu de las puertas y del principio y el final, el dios de los inicios. Ok. Ahora, ¿qué significa febrero? Del latín Februari toma su nombre en honor a la frévula, la fiesta anual romana. Se dice que era en honor a Febrar, dios de los muertos y purificación. Dios de los muertos. Marzo. Marzo. Por Marte, Mars, dios de la guerra y la valentía, uno de los más adorados por los romanos. Ok. Marzo por Marte. Abril. Abril, dedicado a la diosa Venus, dios del amor y de la belleza, según la mitología de la espuma. Ok, esto es importante. Abril viene de Aprus, que también se puede decir como Venus, y que está conectada con Afrodita. Esto sí creo que los que estuvieron el jueves lo entienden. O sea, yo no estoy soltándole acá como, yo sé que hay personas que están como, ¿qué está pasando acá? Bueno, tranquilos que ya ahorita les va a llegar una tarea muy especial para cada uno de ustedes. O sea, es muy importante. Vamos a ir con mayo. Mayo, dedicado a Maía, o Maya, la diosa de la fertilidad. Adiós a la... Ese mes de mayo es dedicado todo a María. Así es. Junio. Dedicado a la diosa Juno, diosa de la maternidad y la esposa de Júpiter. Ok. Ustedes... Julio. Bueno, yo no sé si... Le voy a hacer una pregunta a los que estén acá. Vayan ustedes escribiéndome, por favor, el que haya hecho la tarea de septiembre. Y yo voy acá preguntando Julio. Julio, ¿de quién viene Julio? Debe su nombre a Julio César, que había nacido el 12 de ese mes. Según afirmaba una leyenda, el nombre también provenía de Lulo, hijo del legendario Eneas, héroe de Troya, que tras la caída de esta ciudad en manos de los griegos se marchó a Italia con su padre. Agosto. Debe su nombre al emperador romano Octavio Augusto, al imitar a Julio para tener un mes con su nombre. O sea, él no se quería quedar atrás. Hasta le subió un... ¿Saben por qué febrero tiene 28 días? ¿Por qué no 29? Porque, a ver, Julio, que lo tomó Julio César, el emperador, él tenía 31 días. Entonces llegó el sobrino Augusto y dijo, mi mes tiene solamente 30 días, entonces le vamos a quitar, como yo soy el que está mandando acá, le vamos a quitar a febrero otro y me lo ponen a mí para que yo no quede por atrás, ¿no? Bueno, no sé si acá ya me escribirían
de septiembre, o tal vez lo están escribiendo. Yo los estoy esperando. Septiembre, octubre, falta octubre, noviembre y diciembre. Octubre. Pues aquí dice que los nombres de estos 4 meses, o sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son derivados de la palabra latina septem, octo, nove y decen, que es decir, de séptimo, octavo, noveno y 10º mes primitivo del calendario romano. Bueno, acá me escribieron, septiembre es una palabra procedente del latín que significa 7 meses. A pesar de ser el 9º mes, en la actualidad, gracias a la aportación del calendario juliano, es el 7º mes. En el calendario romano, puesto que se consideraba que marzo era el primer mes del año y diciembre el último. A ver, en el primer calendario que se creó, que era de 10, ¿por qué era de 10 meses? Porque lo tomaban en referencia al ciclo lunar. Y el ciclo lunar tiene 304 días. O sea, en ese entonces, cuando todavía no tenían la tecnología que más adelante lograron tener, basaban el tiempo en 10 meses nada más. Y ese fue el primer calendario. Luego el segundo rey romano, que fue Pompilio, cambió del ciclo lunar al ciclo solar, que ya daban más días. Daban 365, pero le excedían las horas, es decir, ponía 6 horas y en realidad los días tienen 365 días con 5 horas, 48 minutos, 45 segundos con 16 milisegundos, así, porque cada vez que van pasando los años, se va desfasando un poquito todo el tiempo. Pero bueno, no nos vamos a detener en este punto. Lo importante es que hicieron su tarea y que quedó mucho más claro el porqué de estos nombres que se le daba a los meses conectados con planetas, con dioses y con números. ¿Por qué para mí es necesario de que usted haya hecho esta tarea y aún de que los que no la hicieron la puedan hacer? Para que usted reconozca y usted se pueda desligar del principado que está detrás del mes en el cual usted nació. Es esa la razón. Entonces yo le pido a usted que usted analice el día en el que usted nació, analice el mes en el que usted nació, y la tarea que le pongo es profundícela mucho. ¿Qué se movió en ese preciso mes para yo poder desligarme de todo lo que se mueve ahí, para poder desligar a mis hijos, para poder desligar a mi esposa, para poder desligar a mis generaciones? O sea, por eso es tan importante que usted pueda investigar el origen de las cosas, que usted pueda investigar el origen de los meses, porque aún se pueden estar manifestando cosas en usted que sencillamente se podrían empezar a solucionar cuando usted las conozca y las pueda desligar de su vida. Entonces, esto es importantísimo. Y hay un segundo puntico ahí. Esto es importantísimo también para mí. Busque en internet qué se celebra el día en el que usted nació. O sea, es muy importante. ¿Qué se celebra el día en el que usted cumple años? Por ejemplo, usted cumple el 28 de septiembre. Entonces usted va a internet, va al buscador y usted escribe ¿qué se celebra el 28 de septiembre? O póngalo mejor así: 28 de septiembre, Día Internacional de buscar. Y le va a aparecer Día Internacional del Aborto Legal y Seguro. 28 de septiembre. Eso es verdad. Algunos que están sorprendidos, sí. 28 de septiembre es el Día Internacional del Aborto. El 15 de enero, si usted pone ¿qué pasó? O más bien, Día Internacional del 15 de enero, y ahí va a aparecerle, es el Día de la Religión. Por ende, en otras palabras, lo que se está moviendo ahí es que las personas puedan caer en esto. O sea, por ejemplo,
Hay razones de por qué personas odian tanto a los niños, por qué personas no quieren estar. Puede ser también este tipo de escenarios, el día en el que usted nació. Entonces una buena tarea es que se celebra ese día. No sé si ya todos lo anotaron, ya todos lo tienen claro para investigarlo. Lo más importante es que usted entienda que estoy poniéndole esta tarea para que usted la busque y que usted se desligue de lo que en ese día se activó. Eso es lo más importante. Por ejemplo, el 15 de enero también es el día de la rabia. O sea, pues obviamente es contra la rabia de los perritos, pero pues están celebrando en cierto modo el día de la rabia. Y ahí puede tener razones por qué personas son tan arrebatadas, que se les sale la ira. No sé, o sea, no podemos ser personas que nos desentendemos de las cosas. En realidad, nosotros los hijos de Dios tenemos que ser muy entendidos. Y esto, no sé si usted ya, por ejemplo, buscó qué significa su nombre. Si usted ya tiene claro qué significa su nombre. Eso es muy importante, porque qué tal que a usted le estén diciendo pedazo, qué tal que lo estén insultando con lo que significa en lo profundo su nombre y usted no lo sepa. Todo esto es porque hay un fundamento, y es: Dios quiere que llevemos todo lo que Él nos da a la práctica, no solamente que se quede en un conocimiento. Ahora volvemos a nuestro punto de investigadores, de reformadores. ¿Alguien acá recuerda cómo se llamaba el lugar donde el arca reposó? Es decir, pasó el diluvio y se asentó en un lugar. ¿Alguno se acuerda? Vamos a ir por favor a Génesis 8:4 y lo puede leer en voz alta, por favor. No, otra vez, vamos. 1, 2, 3. Bueno, espero que se haya entendido ahí. Sobre los montes de Ararat. Ahí fue el lugar donde quedó el arca, donde reposó el arca cuando vino el juicio. ¿Por qué dice los montes de Ararat? Es importante clarificar esto. Cuando habla de los montes de Ararat, no es que hable que hayan muchos montes que se llamaban Ararat, no, era una cadena montañosa. O sea, eran varios montes y que todos tomaban este nombre porque estaban juntos, una cadena montañosa. El monte Ararat es el monte más alto de Turquía. Pongamos por favor la siguiente imagen para que yo quiero que hablemos el mismo idioma, quiero que usted pueda entender de qué estamos hablando. ¿Dónde reposó el arca? En este lugar es el monte más alto de Turquía, ahí reposó el arca de Noé. En otras palabras, para que sea más fácil de entenderlo, Noé se estacionó en Turquía, cerca de los límites de la frontera con Irán y con Armenia. No Armenia, Pereira, Armenia, no. Armenia por allá en Asia, en Europa. Entonces ahí usted puede ver dónde está ubicado el lugar. Turquía es un país, por favor, lo que usted considere importante, escríbalo. Es un país particular porque se extiende desde Europa Oriental, o sea, la parte derecha, hacia la derecha, con Asia Occidental. Turquía limita con Irak, Turquía limita con Irán, con Georgia, con Armenia, con Grecia. O sea, Turquía está conectada con dos continentes, está conectando dos continentes, tanto Europa como Asia. Lo que en algún tiempo
o muchas personas aún lo siguen llamando Eurasia, la unión de Europa con Asia. ¿Por qué es importante esta mención que le estoy haciendo? Porque se ha comprobado que ya en las culturas de Eurasia las mujeres tenían dioses similares a las del Paleolítico. ¿Se acuerda del Paleolítico? De los homínidos. Diosas que ellos las denominaron diosas del nacimiento y que les daban protección tanto en sus embarazos como en el parto. Ahora yo hago una pregunta. Pedazos de yeso, pedazos de bronce, pedazos de piedra, ¿pueden proteger a una persona? Pero los historiadores estaban diciendo que sí, porque a veces cuando se habla de los ídolos, se tiene una mentalidad muy limitada. Se dice, no, los ídolos no tienen poder. Pero hoy yo le quiero dar un concepto que puede afinar mucho más esto. Las estatuas o los ídolos, el pedazo de yeso que usted encuentra en cualquier lugar, ese pedazo de yeso es la representación física de una persona espiritual. Porque es que a veces ya se va al extremo y dicen, no, los demonios no tienen poder. Tienen tanto poder los demonios como para llevar a una persona a literalmente pervertir a toda su generación. O sea, el punto al que quiero mostrarle es todas las esculturas que usted vea por ahí. Entienda que detrás de esa escultura que usted está viendo ahí es una representación física de una entidad que está por detrás. Ahora, como lo hablábamos, Génesis 10 habla de las 70 naciones de la tierra. Las 70 naciones son los descendientes de los 3 hijos de Noé. Por favor, vayamos a Génesis 11. Este es un capítulo atroz en sus primeros 9 versículos. Y note, Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. A mí me impacta leer esto porque acá no está hablando de idioma. Hay personas que cuando leen esto dicen, todos hablaban el mismo idioma. Pues era lógico, o sea, venían de la misma descendencia, hablaban de la misma manera. Pero acá no está hablando de esto. Mire, dice todos. ¿Todos? ¿Quiénes todos? Toda la descendencia de Sem, de Cam y de Jafet. Mire lo serio que está diciendo acá. O sea, yo creo que ahí ya había muerto Noé. Ya había pasado mucho tiempo. Pregunto yo, ¿quién fue el hombre que más vivió en la tierra? Adán vivió 930 años. Y acá lo particular es, Noé vivió 950. Interesante eso. Porque si usted ve, va leyendo, cada una de las generaciones de Adán van viviendo un poquito menos. Pero llega Noé y se sube a Adán. Yo creo que es por la justicia. Yo creo que la justicia a usted le da más años de vida. Yo creo que cuando usted camina en integridad, cuando usted alinea su vida con Dios, años que usted había perdido en el pecado, Dios se los devuelve y se los aumenta. Acá no está hablando de idioma. Acá está hablando de algo mucho más serio. Noé ya había muerto. Habían pasado años y años de Génesis 10 a Génesis 11. Esta expresión dice que todos los descendientes de Noé tenían un mismo culto, tenían una misma adoración, tenían una misma cultura. ¿Cuál? La unión de lo santo, que es Noé, con lo profano, que era Naama. O sea que acá lo que está diciendo en este capítulo 11 es que todos ya eran politeístas, eran paganos, tenían prácticas inmorales a todo dar. Diga conmigo, todos. A ver, yo le pregunto algo. ¿Qué es más fácil? ¿Limpiar algo o ensuciar algo?
¿Cuál proceso es más largo? Limpiar. ¿Y cuál proceso es más fácil? Ensuciar. O sea, Noé murió. Noé era el último que tenía una promesa pura, porque ya sus generaciones empezaron a tener una mezcla entre lo que Noé les hablaba y lo que su mamá les hablaba. O sea, Noé cuando murió era algo prácticamente inevitable. Es más fácil contaminarse. Por eso la insistencia de Dios de que usted cuide lo que usted mira, de que usted cuide a sus amistades, de que cuide lo que usted escucha, porque es más fácil contaminarse que usted limpiar a otros. Entonces, en otras palabras, acá puede ser una de las razones por las cuales los de Sem, los que tenían la promesa, se pervirtieron en ese entonces. Los de Jafet se pervirtieron en ese entonces. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, la expresión que usted encuentra en la Biblia textual no es cuando salieron de oriente, no, dice en su migración hacia el oriente. O sea, cuando se estaban dirigiendo hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Lo ubico. Estábamos diciendo que el arca se estableció ¿dónde? En el monte Ararat. Y eso en nuestro español hoy día, ¿dónde es? Turquía. Y acá está diciendo que se empezaron a mover de Turquía a una llanura llamada Sinar. Sinar significa tierra de los ríos. Es una llanura que está ubicada entre dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Sinar es lo que más tarde se conocería como Mesopotamia. Y lo que más tarde se conocería como Babilonia, Sinar. Vamos por favor a mirar 3 imágenes aquí. Pasaron de estar en Turquía y se movieron un poquitico a la región de Sinar. Le dije que Sinar significa tierra de los ríos, y Mesopotamia, que fue como más adelante la llamaron, significa tierra entre dos ríos. O sea, ahí literalmente podemos ver que es el mismo lugar. Mesopotamia es lo que hoy día conocemos como Asiria e Irak. En otras palabras, en Asiria y en Irak hay un portal del infierno. ¿Por qué? Porque de allá se desprendió toda la adoración a las naciones de la Reina del Cielo. Y usted puede ver que esos dos países son países violentos, son países que se mueven constantemente homicidios, que cristianos que viven por allá los están buscando para arrastrarlos, para matarlos, para torturarlos. ¿Por qué? Porque sencillamente allá fue la puerta de donde se empezó a desatar toda la perversión en las naciones. Entonces usted puede ver esta imagen y puede ver que Sinar o Mesopotamia está entre dos ríos. Ahí está Mesopotamia y ahí encontramos el río Tigris y el río Éufrates. Eso es Mesopotamia, toda esa botija, como decía ahí el pastor. Ya podemos quitar la imagen. Diga conmigo, Sinar es hoy día Irak. Eso es importante. Babilonia estaba ubicada en lo que hoy conocemos como Irak. Vamos a ir por favor a Éxodo 23, versículo 29. Antes de proyectarlo, para entender cómo fue construida Babilonia, debemos pensar qué le pasó a la creación cuando Adán la maldijo. A ver, yo le pregunto o le hago pensar esto en este momento. ¿Usted qué cree que le pasó a los animales que estaban en el huerto con Adán? Cuando Adán pecó, ¿usted cree que solamente la tierra fue maldita? Yo creo que desde ese momento fue cuando empezaron a existir los desiertos. Yo creo que antes era todo muy perfecto, era todo abundante, era todo lleno de vida.
Yo creo que desde ese momento empezaron los animales volverse salvajes, volverse agresivos. O sea, otro punto acá conectado con esto es que los animales en ese momento empezaron a matarse los unos con los otros. Empezaron a comerse para sobrevivir, porque vino un temor en ellos. Por ejemplo, los leones en ese entonces comían pasto, por ejemplo, comían fruta al carbón. O sea, comían frutas, no comían animales como hoy día lo hacen. Y es interesante ver esto. O sea, ¿por qué le hago este panorama? Porque hay que entender que cuando ellos llegaron a Sinar, habían ya fieras salvajes. Habían animales que estaban generando problemas en el entorno. Y usted va a ver acá, por ejemplo, en este capítulo, que Dios da una instrucción. Versículo 29. No echaré al cananeo, al eteo o al heveo delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo en ese momento al pueblo de Israel es: yo no voy a lanzar todos los enemigos tuyos y los voy a derribar delante de ti, sino que te los voy a ir enviando uno por uno, porque si se los envío todo y ustedes los acaban, las fieras del campo pueden venir y los pueden dañar, los pueden atacar. Entonces lo que Dios estaba diciendo, y dice en el versículo 30, es: poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Los descendientes de Noé que habitaron en Sinar tenían ciertas desventajas, y es que ese sector está asediado de animales salvajes, los cuales significaban un gran peligro, tanto físico, bienestar, como en su paz mental, ¿no? O sea, en todos los ámbitos era un problema. Para que usted se contextualice en este punto que estoy abordando, ¿cómo viviría usted si usted estuviera en un territorio plagado de animales feroces, de víboras? O sea, si en este momento usted estuviera en un lugar donde podrían estar animales que pudieran atacarlo, ¿cómo usted se sentiría? No, yo cojo una piedra y yo los acabo, pastor. Yo sé que algunos ven un ratoncito y ya salen corriendo, empiezan a gritar. O sea, el punto al que voy es: póngase por un momento en el punto de ellos, en el plano de ellos. Ellos estaban desprotegidos. Venían leones, venían animales, venían serpientes que podían atacarlos, que podían dañarlos. O sea, este punto es esencial para poder entender qué es lo que pasó en Génesis capítulo 10. Cualquier persona que les proporcionara protección de las bestias salvajes iba a recibir el clamor de esa persona, como: te necesitamos. Y pasa algo en Génesis 10. Génesis 10, vamos a leer el versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Importante esto, o sea, cuando a veces menciona y Cam, padre de Canaán, aún Canaán no había nacido. Acá está diciendo que hasta después del diluvio Cam tuvo a Canaán. Pero no me voy a detener en esto. Vamos a leer el versículo 6. Dice: y los hijos de Cam son Cus, Misraim, Fut, Canaán. Versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Por qué es importante esto? Por varios puntos que quiero mostrarle. Noé tuvo a Cam, Cam tuvo a Cus y Cus tuvo a Nimrod. Algo que nunca se habla es que Nimrod fue el nieto de Noé. Qué serio esto, porque lo que usted va a empezar a leer y lo que usted va a empezar a escuchar
en los próximos días es que Nimrod fue un hombre atroz. Nimrod fue un hombre violento, fue un dictador. Y vamos a hablar de esto. O sea, ¿cómo de un hombre tan justo puede salir un hombre tan perverso? Y nuevamente se conecta todo. Por la unión entre lo justo y lo injusto sale un gigante. Acá aparece en la escena este hombre, Nimrod, que dice que es grande y poderoso. Y se hizo famoso, en el versículo 9 lo dice, ese fue un vigoroso cazador delante de Dios. Ojo, un vigoroso cazador. ¿Cazador de qué? Pues de las bestias que estaban asediando a los de Sinar. Entonces acá es donde ya empieza a tener eco lo que estoy soltando. Versículo 8, por favor. En el versículo 8 dice que él llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La palabra poderoso tiene dos acepciones en hebreo. La palabra poderoso viene del hebreo gibor, con doble B, gibor. Y gibor significa que él se convirtió en un líder político famoso. O sea, yo le quiero mostrar un panorama muy importante. Detrás de los dictadores, detrás de las personas que han hecho gran daño cuando han entrado a gobernar, está el espíritu de Nimrod. Por ejemplo, un Hitler, por ejemplo, un Stalin, por ejemplo, un Lenin. Todos estos, un Mao Zedong, estos hombres que mataron millones de personas gobernando, viene de este espíritu que se llama Nimrod. Nimrod es un espíritu controlador. Nimrod es un espíritu que subyuga. Nimrod es un espíritu que se planea controlar el mundo. O sea, cuando dice que fue el primer poderoso, él quería gobernar el mundo. Y esto puede dar luz de aquellas organizaciones supranacionales que hoy día se proyectan al 2030 a gobernar el mundo. Que esto más adelante, sé que Dios va a traernos más luz para pelear contra la ideología de género. Pero estas organizaciones globalistas como Rockefeller, George Soros, que son gente que tiene mucho poder, están bajo el gobierno de Nimrod. Ahora, él fue el primer político famoso en los sucesos del mundo. La política viene de Nimrod. Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que él causaba en la gente que literalmente todo el oriente está plagado de tradiciones de las grandes hazañas de este hombre. O sea, es terrible ver cómo un hombre pudo marcar tan perversamente la historia. Nimrod se ganó el prestigio de la gente porque les dijo: miren, en vez de matar o de pelear contra los animales, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no agrupamos a todas las personas en ciudades y amurallamos las ciudades para resguardarlas? ¿Y por qué no hacemos un reino que cubra estas ciudades? ¿Y por qué no hacemos un rey, ponemos un rey que gobierne sobre todos? Y entonces todos dijeron: ¿qué mejor que tú, Nimrod? Y acá está el punto, la puerta abierta para entender cómo pudo gobernar Nimrod. Nimrod entró a gobernar porque era un salvaje, pero porque él era un constructor. Él era un excelente comunicador. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si usted mira a Hitler, uno dice, o sea, él era un elegido del mismo infierno, porque uno lo escucha
Y él, cuando hablaba, estaba hablando atrocidades que iba a hacerle a personas. Y todo el mundo caía rendido a lo que él decía. Todo el mundo, y estoy hablando de aquel rey, el Tercer Reich, que estuvo gobernando en Alemania. Cómo tantas personas lo escuchaban y quedaban entontecidas y terminaban siendo subyugadas a él. Ese es el espíritu de Nimrod. Es aquella persona que habla y que empieza a cambiar la mentalidad de las personas para pervertirse, para dañarlas, para que se pongan en contra de Dios. Y termino con el segundo significado de Nimrod. Cuando hablábamos de poderoso, Gibor, poderoso. Segundo significado, no solamente que se hizo famoso y poderoso políticamente, sino que la expresión significa hostil. Gibor significa tirano. Nimrod, el nombre Nimrod significa rebelión, rebeldía, oposición, hombre violento. Y quiero que guarde esto. Nimrod fue aquel quien hizo a las gentes rebelarse contra Dios. Nimrod es el espíritu detrás de que tantas personas vivan haciendo su voluntad, caminen rebelándose constantemente a Dios. Por favor, pónganse sus pies. Pido, Padre, que más allá de una información venga un entendimiento claro para poder pelear por este territorio de Facatativá. Pido, Padre, que en este momento sea abierto el entendimiento, que cada persona pueda entender lo que tú has estado hoy entregando, que pueda verlo mucho más allá de solamente palabras y pueda verlo como herramientas para poder confrontar con contundencia desde la raíz a tantas y tantos movimientos que hoy día tienen lugar en nuestra sociedad. Señor, hoy declaro que todo gobierno y toda organización globalista, todo movimiento supranacional que se ha levantado en las naciones para querer someter a este territorio, para querer someter las naciones de la tierra, subyugarlas a que te deshonren, a que se rebelen contra ti. Hoy, en el nombre de Jesucristo, yo cancelo todos los decretos, las palabras que han soltado, todos los edictos que ya han marcado para los próximos años que vienen, y declaramos que hoy nos levantamos contra el espíritu de Nimrod y soltamos juicio contra ese sistema. Soltamos en este momento el juicio del Padre contra todo su control, contra todas sus palabras, contra todas sus mentiras que vienen a entorpecer y a dañar generaciones para mantenerlas esclavizadas, Señor. Y declaro en este momento, Dios, que viene liberación para esta generación. Padre, todas aquellas áreas que estaban atadas vienen a libertad en el nombre de Jesucristo. La reina del cielo hoy deja de tener trono en Facatativá. No tiene trono. Diga conmigo, no tiene trono. Y si no tiene trono, no tiene gobierno. Puede declarar eso: no tienes trono. Y si no tienes trono, no tienes gobierno.